Bienvenidos a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. Bueno, y mientras Ricardo organiza toda la parte técnica, bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy y muchas gracias por estar aquí. Yo, señor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo vas? Muy bien, aquí, disfrutando la tarde desde el patio. Oye, si me doy cuenta, tienes un background espectacular. Sí, hoy está siendo un día espectacular y aproveché para quedarme y trabajar desde la casa, desde el patio, aprovechando el calorcito. Súper, las ventajas de poder trabajar desde casa hoy en día. Cierto. Sí, señor, ¿cómo vas? Bien, bien, todo afortunadamente. Hoy súper contento respecto al tema que vamos a hablar el día de hoy en el programa, que me parece que es algo interesante. Inclusive vengo hoy armado con varios documentos. Ah, que la cosa va a estar grave. A ver, Sí, ¿de dónde salió tanto claro. papel y por qué? Empecemos. Bueno, Hoy, para va. todos los que nos están acompañando, vamos a hablar de la famosa doble intención, el dual intent, porque hay mucha especulación al respecto. O sea, se ha dicho maravilloso ahora que inmigración lo aprobó. ¿Y qué más has oído tú, Ricardo? No, espere, la campeona y la razón por la cual propuse el tema es que esto es algo nuevo, ¿no? Entonces, ahí vemos como, casi siempre me da un poco de risa ver cómo cuando hay un anuncio del gobierno, varias personas corren a anunciar la noticia y no se sabe quién la anuncia peor, en mi opinión, ¿ok? Esto es personal. Y efectivamente estaba revisando y el otro día me encontré con una joya que tiene muchísimos views, pero hablaba de este tema, ¿no? Entonces mencionaba que el dual intent es algo nuevo y la explicación, palabras más, palabras menos, es algo completamente errado. Entonces dije, no, esto yo creo que es un tema interesante del cual puedo sentarme a hablar con Claudia y lo podemos desmenuzar para que las personas lo puedan entender muy bien, saber de dónde viene, saber que no es nuevo, primero que todo para empezar, compartirles que este libro, que es el Immigration and Refugee Protection Act, que es donde están los provisions o provisiones, se puede decir en español, esto es del 2001, que esto es de hace 22 años. Entonces tenemos una normatividad que no es nueva y que prácticamente existe desde hace 22 años, ¿no? ¿Estoy en lo correcto o estoy errado? Yo ¿Cómo diría que vamos? desde hace más, Ricardo. No sé cuándo entró oficialmente en Ok, la ley, en el acta y en las regulaciones, pero desde que yo me conozco ha existido la famosa doble intención. ok. Lo que pasa es que yo pienso que ha sido mal entendida desde el 100%, principio. 100%. Si yo pudiera empezar por el final de este live, yo diría que la doble intención la hemos interpretado como que cualquier persona que venga de manera temporal no infringiría, o sea, podría ser aprobado si demuestra que viene con una intención de residencia permanente. Correcto. Cuando realmente de lo que se trata el dual intent es cualquier persona que tenga una intención de residencia permanente, si puede demostrar que va a cumplir con las condiciones de temporalidad, puede ser aprobada para ese intento temporal. O sea, es al contrario de lo que nos estamos imaginando todos. El dual intent no se hizo para las aplicaciones temporales, se hizo para las de residencia permanente. Exactamente. Entonces, quiero empezar a leer para aclarar lo que, pues, la provisión 22.2 del Immigration and Refugee Protection Act, en inglés dice, dual intent, la explicación que se le da, dice, an intention by a foreign national to become a permanent resident does not preclude them from becoming a temporary resident if the officer is satisfied that they will leave Canada by the end of the period authorized for their stay. Pongámoslo en español, Ricardo, porque hay mucha gente que nos Le está paso la acompañando. palabra. ¿Y tú crees que yo me voy a acordar de todo eso? Pero esto más o menos dice así, la intención, a ver, vuelve a arrancar. Listo. An intention by a foreign national to become permanent resident. Entonces, la intención de una La persona intención de una persona extranjera de convertirse en residente permanente does not preclude them from becoming a temporary resident no les impide convertirse en un residente temporal if the officer is satisfied si el oficial está convencido that they will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.
que ellos van a dejar Canadá al finalizar el periodo autorizado de estadía. O sea, lo que decíamos ahorita, está al contrario. El dual intent fue incluido en la ley con el propósito contrario, no de que los residentes temporales se conviertan en residentes permanentes, sino de que los que tienen una intención de residencia permanente no les sea negada esa residencia por iniciar temporalmente. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Esta es una sección del acta que fue creada para que las personas que tienen o que van a ser patrocinadas o están siendo patrocinadas por sus parejas, por sus esposos, por sus hijos, por sus padres, tengan la opción de venir a Canadá de manera temporal mientras se aprueba su residencia permanente. De allí fue de donde nació todo ese famoso dual intent, la intención, la doble intención. No para que los estudiantes internacionales sacaran la residencia, no para que los trabajadores extranjeros sacaran la residencia, no para que pudiéramos decir en las cartas de intención de un permiso de estudio. Lo que pasa, señores Canadá, es que yo quiero estudiar este programa en este college porque está en altísima demanda en Canadá y si yo me convierto en residente permanente a través de él, pues es básicamente mi objetivo final. Entonces, si vemos todo lo que está pasando a través del dual intent, básicamente lo que estamos haciendo es acabando con las posibilidades, es casi que un suicidio migratorio realmente si lo pusiéramos de alguna forma. Es que ese es el punto al que yo quería llegar. Cuando empezamos a analizar toda esta desinformación que le ofrecen a las personas en las redes sociales, uno toma esa información, o sea, yo me pongo los zapatos de alguien que esté empezando a hacer este proceso y digo, vea pues, entonces ahora ya es oficial de que yo puedo decir en mi carta de intención que realmente quiero irme a emigrar a Canadá, que lo que yo voy a hacer es estudiar un programa de educación superior que me va a llevar a un PGWP, que me va a dar la residencia permanente canadiense y que por eso estoy aplicando una visa. Así lo tomaría yo, sin conocer nada de eso de lo que estamos hablando el día de hoy en detalle. Eso es básicamente lo que se puede interpretar de toda la información que se ha corrido. Ahora, lo que tenemos que entender ahora es que el permiso, o sea, el programa de estudio y el programa de trabajo son programas temporales. No fueron creados tampoco para que se saque la residencia permanente. Entonces, cuando unimos dos programas temporales con una doble intención, no lo podemos equiparar a una aplicación de residencia permanente. O sea, es simplemente una opción. Y por eso, digamos que están las guías de inmigración, Ricardo. Tú acabas de recurrir al Immigration and Refugee Protection Regulation, pero también tenemos el ACT, pero ahí tenemos también las guías. Y las guías son las que les dan las instrucciones a los oficiales de inmigración de cómo se puede interpretar todo esto. Y esto es lo que encontramos en la página web del gobierno. Es una guía, no es la información legal. Y aquí voy a hacer aclaraciones. Cuando ustedes entran a la página del gobierno, ustedes encuentran un letrero grandísimo arriba que dice, esto es solamente información. Si usted quiere conocer la ley, tiene que referirse al Immigration and Refugee Protection Act o Regulations. Pero de todas maneras están las guías que nos dan un poquito más de claridad porque a veces entender la ley no es sencillo. Y dentro de las guías, esto dice, y mira, para que nos devolvamos a donde veníamos, que era para los residentes permanentes, dice, based on the information provided by the foreign national, o sea, basado en la información entregada por el extranjero y en la presencia o ausencia de una situación migratoria negativa o positiva, la falta de cualquiera de estas dos debe ser considerada como una situación neutra y si el esposo o pareja puede satisfacer a un oficial de que es más posible que no, most likely than not, o sea, 51%, 51%, 51% más posible que la persona regrese a su país de origen, a que se quede a Canadá, la aplicación puede ser aprobada. Entonces, tengo que demostrar con mucha más fuerza que yo voy a regresar a mi país a que me voy a quedar en Canadá. Correcto. Eso es lo primero y es la primera guía que aparece en la página web del gobierno cuando hablan del famoso dual intent. O sea, ya sabemos, tengo que demostrar most likely than not. O sea, es mucho más probable que yo regrese a mi país de origen a que yo me quede en Canadá. Y aquí estamos hablando, fíjense, de una aplicación de residencia permanente cuando me está patrocinando mi pareja. ¿Qué posibilidades reales hay de que a mí me nieguen un proceso de patrocinio familiar? Básicamente que mi relación no sea genuina o que yo tenga un récord criminal gigantesco, o sea, no simplemente
porque se me olvidó pagar el chicle en la tienda, sino porque tengo un driving under the influence, porque tengo asalto sexual, porque tengo violencia doméstica, porque tengo algo por el estilo. Pero sencillamente porque el oficial me diga a mí que es que no lleva sino 2 meses de casada, pues no es una razón de negativa. Y así todo, me dicen, cuando usted tiene un proceso limpio de patrocinio familiar, cuando tiene un matrimonio de ya mucho tiempo, con hijos, o es un matrimonio reciente pero documentado, igual le toca probar que va a salir de Canadá si no le aprueban la residencia. Ahora imaginémonos lo que puede pasar cuando yo digo, no es que me quiero ir a estudiar. Se vuelve más complejo. Y es más, aquí, Clau, tengo copia de lo que fue el anuncio que hicieron en abril 5 de este año, que creo que fue donde explotó la noticia. Y aquí vuelven a hacer la referencia a la provisión 22.2 o 22.2, que es la que se encuentra en el IRPA, pero cuando hacen el assessment, aquí especifican, a la final es responsabilidad demostrarle al oficial de inmigración que usted va a cumplir con los requisitos y que va a salir del país cuando termine su permiso de estadía. Entonces, es decir, tomamos una noticia de esto se puede hacer, pero le quitamos el 90% de contenido a la noticia, que es la parte importante donde se le está especificando. Le quitamos los likes. Es que lo que tenemos que hacer es quitar los likes. Quite los likes, exactamente. Quite los likes para poder entender esta vaina bien. Y aquí claramente dicen, sí, precisamente usted como estudiante, como visitante o como trabajador, en su aplicación usted puede mencionar que existe la intención, pero cabe anotar que el oficial de inmigración, cuando vaya a hacer ese análisis, va a tomar en cuenta de que usted sí va a cumplir con la normatividad de tener que salir del país cuando venza su permiso de estudio, trabajo o de visita. Ahora, Ricardo, devolvámonos, porque justamente ahí dice, ustedes la pueden mencionar, pero tiene que demostrar. O sea, si partimos de la base de que una aplicación de estudio, una aplicación de trabajo son estadías temporales en Canadá, se supone, o sea, es de sobreentenderse, igual que los turistas, que yo vengo, pero con una finalidad clara. A mí me dieron un permiso temporal. O sea, si me encuentro la residencia, o sea, si saco la residencia, eso es una consecuencia de, pero no es mi objetivo. Porque había alguien aquí en el chat que decía cómo se maneja esto. Y es que yo creo que lo que no hemos entendido es eso. Venir a estudiar no es un paso a residencia. Venir a trabajar no es un paso a residencia. Venir a estudiar es un paso de crecimiento personal y profesional. Venir a trabajar es un paso de crecimiento profesional, es un enriquecimiento de una hoja de vida. Ahora, que puede abrir, y es un condicional, podría abrir las puertas a una residencia permanente, estamos completamente de acuerdo. Pero mi intención cuando yo acepto un trabajo, si yo acepto el trabajo en mi compañía en Colombia, mi intención no es desbancar el jefe. Mi intención es entrar a trabajar a la compañía. Entonces, imagínense que yo llegara a la entrevista y me dicen, bueno, ¿y cuál es el propósito dentro de los 5 años? Que usted se vaya, yo quedarme con su trabajo. Bueno, pues quitarle el puesto a usted. Lo contratamos ya. Exacto. Pues de la misma forma, no podemos esperar que cuando le decimos a Canadá, bueno, pero ¿cuál es su plan viniendo aquí a estudiar? Quedarme permanentemente allá. A ver, un momentico. O sea, le estamos dando una visa temporal. Entonces vamos a hacer las cosas al derecho. El dual intent está mal. El dual intent es algo que podemos tener nosotros, pero tenemos que entender cuál es el propósito. Si mi intención es venir como estudiante internacional, yo tengo que demostrar que voy a regresar a mi país, que yo vengo a estudiar a Canadá un programa que a mí me interesa porque está dentro de mi línea de carrera, que es lo que me va a permitir crecer profesionalmente a mi regreso a Chile, al Perú, Colombia, Ecuador, México, a donde yo sea, y trabajar sustancialmente en eso. ¿Cuáles son mis vínculos? ¿Qué es lo que me hace regresar? Tengo una oferta de trabajo, están los software developers de moda y me dieron una oferta de trabajo en Canadá, es tratado de libre comercio, que digamos que dentro de todas las posibilidades de negativo en permisos de trabajo es la más bajita, pero igual, si yo entrego la carta y le digo a inmigración, les estoy adjuntando toda la aplicación porque con esto yo me voy para Canadá y me quedo, ¿adivinen qué? No, olvídate, la niegan. Un riesgo. Es una aplicación negada, 100% negada. Porque soy un riesgo para el país. Muchas veces se nos olvida o estamos pensando, porque también las redes sociales promueven de que Canadá está buscando mucha gente. Canadá necesita mucha gente. Y es cierto, necesitamos mucha gente, pero tenemos 5 veces el número que necesitamos. Entonces podemos... Ya en sistema. Claro. Exacto, ya en sistema ahorita. Sí. Correcto. Entonces, cuando hay una persona que le dice a Canadá,
yo me voy, pero cuando me voy no me devuelvo, porque mi intención es quedarme allá. Yo ya le estoy diciendo, yo soy un riesgo para usted, señor Canadá. Ahí me les Hay que voy a quedar. entender el propósito de cada programa y punto. Correcto. O sea, qué chévere que saquen la residencia permanente, es una puerta de entrada, definitivamente sí. Y hay un conflicto grande porque curiosamente el programa de estudios lo promueve, es el Departamento de Foreign Affairs, de Relaciones Internacionales, no lo promueve el Departamento de Inmigración. Entonces el Departamento de Foreign Affairs con mucha frecuencia dice, el residente permanente ideal de Canadá es el estudiante, pero no todo el que estudia saca la residencia. Eso no lo dice Foreign Affairs, eso lo dice Inmigración. ¿Cuál es el objetivo de cada departamento? El de Foreign Affairs es promover Canadá. El de Inmigración es proteger los intereses de los residentes y ciudadanos del país. Exacto. Y a eso, a Inmigración, le adicionamos CBSA, que es protección de nuestras fronteras. Entonces, esa última decisión, Inmigración, o sea, Foreign Affairs nos dice, vengas a estudiar, que esto es maravilloso, y aquí nos encantan los estudiantes. Correcto. Cuando pasamos a Inmigración, a IRCC, que es embajada, es el que va a revisar la visa, ellos nos van a decir, a ver, un momentico, ¿usted qué me está diciendo? ¿Que se quiere ir para quedarse o que se quiere ir para regresar, para crecer? Bueno, se va a venir para crecer. Ok, entonces le doy la visa. Llego al aeropuerto y me encuentro con CBSA y me dice, ¿a qué viene? A sacar la residencia por estudios. Negada la entrada. Pues nos devolvemos porque el CBSA, que es agencia fronteriza, es el que tiene que proteger nuestras fronteras. Claro. Entonces, son 3 departamentos distintos, son 3 conceptos distintos. Foreign Affairs promueve turismo, vengan todos de visita, este es un país maravilloso, vengan todos de estudio, aquí hay programas excelentes, pero Foreign Affairs nos les está diciendo, este es el país para ustedes inmigrar a través de este programa. Los programas migratorios son una cosa completamente separada. Claro. Óigame, venga que le tengo una muy buena pregunta que nos escribe Andrea Muñoz, un saludo para ella, creo que se complementa muy bien, llevamos con el hilo del tema. Clau, ¿y si los estudiantes llegaron, pero luego se quedan, no sería mentir y tomado como que no se entregó toda la información? Es decir, asumo que el punto que quiere hacer Andrea es, yo logro obtener mi visa, llego a Canadá, empiezo mis estudios, estoy estudiando en un college público y terminé mi programa y apliqué por mi permiso de trabajo tipo posgraduación, PGWP, me lo dieron por 3 años. No, no es mentir y partamos de otra premisa. Hoy en día no hay aplicaciones de residencia. Hoy en día hay expresiones de interés. Que es el famoso Express Entry, que es una calculadora que les permite a ustedes adquirir o contar determinado número de puntos para saber por qué programa pueden clasificar. Claro, entonces el Express Entry funciona como Expression of Interest, o sea, básicamente yo digo, óigame señores, esto está bastante interesante, consideren mi perfil. Lo mismo está ocurriendo con las nominaciones provinciales, ya son muy poquitas las provincias que tienen aplicación. Aplicación es cuando yo digo, aquí va mi paquete, revíselo y deme un OK. Ahora Exacto. que hacemos una expresión de interés es, mire mi perfil y si le gusta mi perfil, invíteme. Entonces ya ahí podemos tener muy claro si estoy, o sea, si mentí en mi aplicación. Entonces yo no estoy haciendo una aplicación de residencia. Estoy diciéndole a Canadá, tengo el perfil que a usted le interesa, fíjese a ver si yo soy el candidato que a usted le interesa. Entonces eso ya disipa cualquier duda. Pero además, ahí sí entra a jugar completamente un dual intent. Yo ya estoy adentro. Ya y estoy diciendo muy claro, si no me sale la residencia, yo me devuelvo. Claro. Pero es una expresión de interés, no es una aplicación. Es que yo creo que todavía siempre existe la confusión de la palabra express. Yo creo que eso bota mucho a las personas. Si dicen express, inmediatamente uno lo conecta con rápido, ¿no? O sea, esto es lo que me va a servir para poder emigrar a Canadá. Pero es una expresión, es una expression of entry. Yeah. Es una cosa muy distinta. El problema más grande lo tenemos es en la evaluación del permiso inicial. Porque es que en ese permiso inicial el oficial tiene que estar convencido de que nosotros vamos a regresar a país de origen. Claro. Y por eso es tan importante entender el programa de estudio, el programa de trabajo, Ricardo. Es que el gran problema está ahí. Una cosa es cuando yo digo, yo me voy a ir para Canadá a sacar la residencia permanente, dígame qué quiero estudiar. Y otra muy distinta es, yo quiero especializarme en diseño tridimensional
¿A dónde me voy a ir? Señores, Canadá, ya vine aquí, ya estudié, ya trabajé, ya Claro. conocí, tengo el perfil, les interesa, o sea, yo tengo el perfil Tengo el que a ustedes les idioma, podría interesar, les ya, intereso yo, es distinto. Pero yo vine con una intención de un crecimiento profesional para regresar a mi país de origen. Así de fácil. Y exactamente. con la claridad total y absoluta de que si no me salía mi residencia permanente, yo me regresaba. O sea, yo vine fue solamente con el propósito de estudiar. Exactamente. Nos están haciendo unas preguntas interesantes. ¿Los másters tienen post-graduation work permit? Sí, siempre y cuando sea una universidad pública. Y hay diferencia entre estudiar un máster de un año a un técnico de un año. Entonces aquí creo que están preguntando por un master program de un año y un postgraduate certificate de un año a nivel público. Entonces, Clau, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Es la diferencia en el puntaje? Mira, diferencia en puntaje. Cuando yo estudié una maestría en Canadá, me dan 30 puntos por haber estudiado en Canadá. Cuando estudio un programa de un año o de 2 años, que no es maestría o doctorado, me dan 15 puntos. Pero además, en el Express Entry, cuando yo Ya. tengo una maestría, tengo 135 puntos por educación. Cuando tengo dos programas, o sea, un bachelor's degree o un programa de 3 años y luego uno o de 2 años, me dan 128, creo que es. Cuando tengo Ya. solamente un programa de un año, si mal no estoy, son 84. O sea, sí hay una diferencia y lo que hay que entrar a evaluar es justamente eso. ¿Qué puntaje tengo yo para ver si me alcanza para ser invitado a aplicar o no? Entonces, bueno, ya dimos respuesta a las preguntas. Oiga, no, muy interesante esta vaina de todo este rollo del dual intent, porque claramente nos deja en ley prácticamente escrito que toca desde el principio, porque esa pregunta la hicieron al principio del programa, es ¿cómo le puedo comunicar mi historia al oficial de inmigración de tal manera que yo pueda demostrar que lo que quiero ir a hacer a Canadá es a crecer de manera profesional? Pues es que, Ricardo, ese es el único propósito que pueden traer los estudiantes, o sea, Claro, objetivo. Y es que eso lo tenemos que tener claro. O sea, yo sueño con muchas cosas en la vida. Como ser humano, yo sueño con muchas cosas en la vida. A todos, mí me encantaría tener una casa más grande. A mí me encantaría viajar una vez al año, un viaje de un mes. Pero, ¿qué objetivo tengo yo hoy en día? Necesito conseguir un trabajo que me dé un salario de 10. correcto. Eso no implica que mi objetivo de tener unas vacaciones de un mes no sea viable. Entonces, cuando yo empiezo a buscar el trabajo, yo no le estoy diciendo a la compañía con la que quiero trabajar, yo vengo a presentar la entrevista, pero si usted no me da 30 días de vacaciones, pues entonces yo no empiezo a trabajar con ustedes. ¿Sí? Porque es que una Claro, cosa no preclude la otra. Tenemos claro. que entender eso. El propósito de un estudiante es venir a estudiar. ¿Cómo se maneja eso? O sea, los que se van para Estados Unidos, por ejemplo, a estudiar a Harvard, porque quieren crecer profesionalmente. Ellos no están diciendo, me voy a ir a estudiar a Harvard porque me quiero quedar trabajando en Estados Unidos. Normalmente son personas que dicen, yo me voy a ir a estudiar el programa de política o de relaciones internacionales porque voy a ser político en mi país. Ellos no están diciendo porque voy a ser, voy a tener hijos en Estados Unidos para que ellos sean congresistas americanos. Correcto. De acuerdo, entonces hay un montón de cosas involucradas. Yo creo que hemos vendido, sobrevendido el programa de estudios en Canadá, diciéndole todo Sí, el que se señora. vaya a Canadá a estudiar va a sacar la residencia. No, no es así. Y tenemos que estar preparados para que esa inversión que hacemos en estudio se justifique cuando regresemos a país de origen, porque es que volvemos a las cifras, y yo sé que este es un número que nadie quiere oír, pero solamente el 20% de las personas que llegan con un permiso temporal a Canadá sacan la residencia permanente. Entonces yo tengo que estar preparado que si yo voy a pagar $40,000 por mi estudio y voy a vender para eso la casa, o me voy a endeudar y mi pareja va a renunciar al trabajo Claro, y demás, si yo no soy capaz de entrar en ese 20%, el día que yo regrese me va a servir lo que vine a estudiar. claro. ¿De acuerdo? Tiene que tener un propósito. A mí me preocupa mucho, y hace poquito estuve hablando con una persona que tenía un programa de 5 años, una carrera, ya no me acuerdo ni de qué era, pero venía a estudiar un programa en un college privado de secretariado, porque era Sí, un programa pues mucho más barato, porque tenía co-op, y le dijeron, no, pues es que viene y utiliza los 2 años que está estudiando aquí, el año de co-op para buscar el trabajo y lo saca por ahí. Yo le decía, bueno, primero no tenemos el PGWP que nos da 3 años más, vamos a tener un programa que tiene, pues digamos,
que no nos ayuda a crecer mucho nuestro perfil profesional, por de lo contrario nos estamos devolviendo. Y el día que Claro. yo me regrese a mi país de origen, ¿cuánto le pagamos en los países latinoamericanos a una secretaria realmente? O sea, yo me vengo para acá Mucho. con un bachelor's degree, que me estoy ganando cualquier cosa. O sea, supongamos que en Colombia me puedo estar ganando ya con los 30 y muy largos o 40 años, no sé, 3, 4, 5 millones de pesos mensuales. El día que yo regrese para ser secretaria, me voy a ganar salario mínimo. ¿En cuánto es el salario mínimo en Colombia? Entonces, ¿qué sentido tiene que yo Desconozco. haga una inversión de $40,000 o de 20,000 si quieres, Ricardo, para regresar al país Claro. de origen a ganarme menos? Porque me he desconectado de un mercado laboral, porque ya la experiencia laboral que yo tenía, que me había llevado al puesto en el que yo estaba, dejó de existir, porque Ya no sencillamente me va sí, interrumpí. correcto, ya no es consecutiva. Clau, Entonces, aquí te estás refiriendo a los programas de este tipo como Office Administration, que son programas muy populares y las personas preguntan mucho por esos programas. mira que es curioso, hay una diferencia muy grande entre el Office Manager y, Ah, sí, el, claro. y una secretaria, porque es que hay muchos Ya, colegios privados que tienen programas de clerical. secretariado, Ya, clerical. sí, que son completamente clerical, exacto. Ya. Hay unos programas de Office Management que son absolutamente espectaculares y a mí me parecen muy interesantes para las personas que han estudiado, por ejemplo, administración de empresas, pero una Ujú. administración de empresas es muy global, microeconomía, macroeconomía y todo lo que tú quieras. Pero cuando tú te enfrentas a manejar una compañía chiquita, que en Latinoamérica está llena de compañías chiquitas, o sea, no estás trabajando en una multinacional, tú te encuentras con que el Office Manager, hombre, tiene que saber de recursos humanos, tiene que saber de mercadeo, tiene que De saber de todo, todo lo habido y por haber. de Y no es todo, solamente todo. tener el concepto de mercadeo, no es que tiene que saber manejar la red social, tiene que saber manejar QuickBooks, tiene que saber manejar el software de HR. Sí, Y eso no se aprende en Business Administration de 5 años, eso se aprende en Office Management. Entonces, no es en contra de esos programas, es más en los que son clericals y cuando venimos de un perfil alto. Porque mira ok. el otro fenómeno y es distinto. Cuando yo Ujú. tengo una carrera trunca o una carrera interrumpida, yo tengo 24, 25, 26 años, dejé mi carrera a medias, no la completé por alguna razón, estudié de pronto un programa solamente de un año en país de origen y me vengo a estudiar un programa clerical, o sea, voy a ser recepcionista en Canadá. De pronto, un bilingual secretary me va a dar un plus cuando yo regrese a Colombia. Pero mira de Claro. qué perfil estoy hablando. Soy muy joven, no tengo una carrera previa y eso me va a ayudar un montón. O sea, tiene sentido común, que no es tan común, pero pues tiene Sí, sentido. el menos común de los Ok, sentidos. Pero lo que pasa, Ricardo, es que ya. volvemos al punto. El programa de estudio está diseñado para que la gente venga a, o sea, a buscar un conocimiento que le va a permitir crecer a su regreso a país de origen. Una recepcionista o una secretaria, volvamos a Colombia, que son los, o sea, los números que yo tengo en la cabeza porque no he vivido en ningún otro país, se puede ganar el salario mínimo, ¿vale? Pero si yo tengo una secretaria que es bilingüe, se va a ganar un poquito más, pero además el hecho Claro, de que haya hecho ese programa de administración en inglés le va a poder permitir conseguir trabajo como virtual assistant para una compañía del exterior que paga en dólares y triplica su salario. De claro. acuerdo. Entonces, eso es, pero si yo ya tengo un Business Administration de 5 años, tengo 35 años, tengo 10 años de experiencia trabajando como gerente de sucursal de un banco, no tiene ningún sentido que yo me devuelva a estudiar un programa de Bilingual Secretary. No, en lo absoluto. Exactamente. Y ahí ya tampoco tiene ningún sentido que yo estudie el programa de Office Manager, porque es que llevo 10 años trabajando de Office Manager. Oiga, bueno, antes de seguir, a mí me gustaría, y a mí siempre me encanta recalcar esta parte en nuestro programa, es que aquí no estamos para destruir sueños, ¿no? Para Es importante, construirlos. estamos es para construir, ¿sí? O sea, la idea del programa es darles a ustedes un poco más de claridad en todo este mar de desinformación que vemos día a día y que cada día crece más. Entonces, para seguir con el tema, Claudio, yo te hago una pregunta. Entonces, eh, ahorita nos tienen convencidos a todos de que estudiar es la forma más rápida de emigrar.
¿sí? Entonces, eso es el común, pues. Ya nos dimos cuenta que no es así, que es como una dicotomía, son dos cosas totalmente separadas, pero que a la final sí van a conectar en un punto. Yo creo que ese punto es cuando tú obtienes tu permiso de trabajo tipo posgraduación, puedes entrar al mercado laboral canadiense, aquí adquieres un determinado número de horas de experiencia que te van a servir a cumplir con uno de los requisitos, que tiene una de las avenidas para poder presentarse a una posible migración acá. En ese orden de ideas, ¿cómo se debe tomar todo esto desde el principio? O sea, tú hablas ahorita de analizar muy bien los programas y todo eso, entonces diría yo que ese sería el primer paso, ¿correcto? Mira, Ricardo, yo Ujú. pienso que la forma de abordar esto es, todos estamos buscando un mejor futuro. Sí. Yo creo que a eso vinimos todos a este planeta, o sea, no es buscar un mejor futuro ni en Canadá, ni en Europa, ni en Estados Unidos, no, todos venimos para crecer para algún lado, todos estamos buscando algo mejor, Ujú. siempre estamos buscando ese sueño que está un pasito adelante. Pero la pregunta por la que tenemos que partir es, ¿cuál es mi sueño? Cuando yo sepa cuál es mi sueño, yo tengo que Ajá. devolverme a partirlo en pedacitos, en Ok. pasitos. Vale, entonces tú me dices a mí, mi sueño es tener un mejor futuro para mi familia. ¿Qué significa un mejor Listo. futuro para tu familia? ¿Cuál es tu mejor futuro? Mis clientes normalmente me dicen, quiero una estabilidad profesional. Perfecto, maravilloso. ¿Qué edad tienes hoy en día? Normalmente, o sea, el rango de clientes nuestros en la oficina, el más grande, está entre 35 y 54 años. Eso es más Entonces, común, correcto. sí, entonces, listo. ¿Qué es estabilidad laboral? ¿Dónde estás en este momento? Estoy en un mando medio apuntándole a una gerencia media. Ok, maravilloso. Vamos a seguir al otro nivel. ¿Qué necesitas para subir a ese otro nivel? ¿Qué tiene tu jefe que te falte a ti? No, mi jefe tiene una maestría. Piden normalmente una maestría para llegar a ese cargo. No, pero por lo menos una especialización. ¿Qué más piden? Dominio del idioma. Ok, maravilloso. ¿Qué cargo tiene? O sea, ¿en qué área estás trabajando? En el área financiera. Maravilloso. ¿Qué programas hay en finanzas que te puedan llevar a desbancar a tu jefe? Ok. Cuando ya sepamos cuál es ese programa, ahora decimos, listo, inglés me ayuda, Canadá puede ser una buena idea, pero porque yo voy a venir a Canadá, o sea, voy a hacer una triangulación, voy a matar dos pájaros con un solo tiro, como diríamos por ahí. Aprendo Sí. finanzas y aprendo inglés y me devuelvo a desbancar a mi jefe, ¿cierto? Entonces, mira que ya Correcto. entró Canadá en alguna parte del panorama como una opción, pero no Sí. como mi objetivo. Porque es que mi objetivo, si yo no alcanzo la residencia en Canadá que está aquí, pero me devuelvo a Colombia, puedo tener un trabajo estable y con un mayor ingreso si estudio en Canadá, ¿verdad? Ujú. Pero si yo llego aquí y encuentro con que subí suficiente mi nivel de inglés, de pronto aprendí francés, la compañía se enamoró de mí, llego al puntaje y me quiero quedar, pues me quedo, pero mi objetivo estaba acá. Entonces vamos haciendo la triangulación. Mi objetivo Claro. es adquirir esa estabilidad laboral para mi familia, es el mejor futuro para mi familia. Y desafortunadamente hoy en día un mejor futuro va ligado a muchas cosas, o sea, va ligado a un mejor trabajo, a un mejor ingreso. Si a esto le podemos sumar una calidad de vida como la que tiene Canadá, maravilloso. Pero la calidad de Claro. vida también la podemos construir nosotros afuera. Y eso es lo que está diciendo Canadá. Canadá es un país muy chévere, tiene unas cosas espectaculares, este es uno de los mejores países para vivir, pero no tenemos la capacidad de absorber a todo el que se quiere venir para acá. No tenemos casas, yo creo que eso ya Correcto. no es un secreto para No, nadie. ya no es, ya la crisis por la cual está atravesando este país en este momento con dónde meter gente es Es impresionante, impresionante, entonces sencillamente no brutal. podemos Mm. seguir dejando venir tanta gente porque ¿dónde la vamos a poner? Tenemos, tú me comentabas hoy, tenemos dos estudiantes internacionales durmiendo en albergues o debajo de puentes porque no consiguen dónde vivir. O Exacto. sea, no estamos hablando aquí de que no tengan dinero, no estamos hablando aquí de, no, sencillamente no hay No casa, hay dónde. no hay dónde. Exacto, no hay dónde. Entonces, ¿qué dice Canadá? A ver, un momentico, parémosla. Nada me Mm. gano trayendo esta cantidad de gente y teniéndola aquí y después no saber qué hacer con ellos. Me está generando un problema adicional. Entonces, vamos a Claro. escoger a los candidatos que nos interesan. Entonces, esa triangulación muchas veces termina en el punto final, que ahora regresamos. Pero mira que ya lo hicimos, ya hicimos el ejercicio. ¿Cuál es tu Sí. objetivo? Es dónde entra Canadá en el juego, pero búscalo siempre en tu país. ¿Cómo lo vas a construir? Y eso puede ser probablemente lo que nos dé una mejor posibilidad de aprobación de visa. Cuando tú tienes muy claro Claro. qué es lo que va a pasar en tu país de origen. Y es que, mira, basado en todo lo que estás diciendo ahorita, yo creo que
si yo estoy en la posición de una persona que tiene que sentarse a escribir una carta de intención, donde tiene que explicar por qué Canadá, creo que con esa explicación que acabas de dar ya se quita un peso en la cabeza que es, pero ¿cómo construyo esto de tal manera que no se vayan a dar cuenta o que mi intención final de pronto sea un permiso de estudio? O sea, se quita uno todo eso de la cabeza y ya queda más fácil poder sentarse y decir, vea, tal programa me va a ayudar a mí de manera profesional por estas razones y es por eso que quiero ir a estudiar allá. Ricardo, yo te hago una pregunta para que, Dale, digamos, para poder poner esto en un marco mucho más visual. ¿Por hágale. qué rara vez le niegan un permiso de estudio a un médico que viene a estudiar una maestría en Canadá o que viene a hacer un fellowship? ¿Por qué? O sea, ¿por qué se lo niegan? Que rara vez lo niegan. Normalmente No, esos es que es muy permisos raro. es muy raro. Es muy raro que lo nieguen, pero es que porque hay una concordancia. O sea, si yo soy un médico y vengo a hacer una maestría o un fellowship, ahí hay una concordancia donde queda fácil. O sea, cualquier persona puede tomar esa carta y decir, yo veo que aquí hay ¿cómo se dice? There's a progress. Hay, Pero hay, además hay una cosa, Ricardo. Todo que el mundo sabe que ejercer medicina en Canadá es muy difícil. no importa, Entonces, correcto. Me gusta que lo hayas dicho. Muy difícil, no es imposible, es muy es difícil. muy ¿Ok? difícil. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado históricamente? El médico viene, estudia aquí la maestría o hace el fellowship, y se devuelve a su país porque Ujú, no va a perder los 10 años que le metió a la carrera inicialmente y los 15 que lleva de experiencia. claro. Sin O a menos, embargo, pues, de que se abran las puertas acá en algo que valga la pena. que es- Ok, pero mira, sin embargo, ya. el año pasado había 4,000 y pico de médicos en el Express Entry. Wow. Porque así como te digo, una cosa es el dual intent y la otra cosa es la expresión de interés. Y hoy en día, Claro. con el Category Based Selection, los médicos van a ser invitados a aplicar porque los necesitamos aquí, Súper. Se ¿cierto? necesitan. Pero ¿cuál es el Sí. riesgo? O sea, el riesgo de que un médico se quede indocumentado en Canadá, porque a eso es a lo que vamos cuando un oficial mira las aplicaciones de permiso de estudio. Que alguien cuando se me vence el permiso de estadía se me quede aquí indocumentado. ¿Cuáles son las posibilidades de que un médico que estudió 7 años de carrera, 3 años de especialización, lleva 10 años haciendo práctica, que le invirtió los millones de arlequín a sus estudios, se queda en Canadá indocumentado porque no le salió la residencia? El médico se devuelve. Se Porque devuelve. sabe Se que su devuelve. calidad de vida es mejor en país de origen, trabajando, Claro. así sea en otra cosa, que quedándose indocumentado en Canadá porque no va a arriesgar eso que Claro. construyó. Y eso de pronto puede poner en panorama o en perspectiva todo esto de cómo manejo yo esas cartas de intención y cómo puedo bajar ese riesgo, porque es que yo no voy a sacrificar todo lo que he construido toda mi vida por quedarme indocumentado. No. Oye, este sería un tema interesante de hablar acá en el programa. Eh, Indocumentados en Canadá. Ay, es bien difícil para la gente que se queda Sí. aquí indocumentada y Me vivir gusta en este este tema. país. Eso lo podemos poner ahí en el tintero para entre las próximas semanas. Bueno, mi querida Claudia, son 6:37. Como Yo creo que siempre nos abarcamos volamos. hoy, exacto, pero creo que abarcamos hoy el tema que quería abarcar, que era el de la doble intención o el dual intent. Creo que podemos desmenuzar un poco más en detalle qué significa y cuáles son sus consecuencias, ¿no? Cuando nos sentamos a hacer una carta motivos a decir, me quiero quedar, estoy estudiando para quedarme, que es como Vale. lo hemos visto o lo he podido ver yo en varios videos en redes sociales que me parece que es un gran daño que le están haciendo a las personas. Bueno, pero para cerrar, ¿qué te parece si leemos parte de Que, la famosa guía de inmigración? dale, porfa, ¿qué parte? Que dice, la decisión de la aplicación se refiere con Ujú. respecto a la explicación, al por qué, o sea, con respecto a la explicación dada, el oficial debe estar satisfecho que en un balance de probabilidades, o sea, es Sí. más posible que no, el candidato Ujú. va a dejar Canadá al terminarse su periodo de estadía. Si el oficial está satisfecho, considerando todo el contexto,
que el aplicante genuinamente intenta respetar las condiciones impuestas en el permiso temporal, aprueba entonces el dual intent y el regreso, o sea, y la visa. Entonces, fíjate que todo, absolutamente todo, está enfocado a que Canadá no es mi objetivo. Ahí se devuelve todo lo que estamos hablando al principio del programa. Sí, señor. Súper. Clau, 1.000.000 de gracias. Oiga, tenemos sorpresas para los 4 próximos lunes, ¿no? Sí, tenemos sorpresa para los próximos 4 lunes y queremos que nos acompañen porque les va a ayudar un montón a todos los que están planeando permisos de estudio, o sea, venir a estudiar a Canadá, y a los que están ya pensando en su residencia permanente. Van a ver este jueves en Tour por Inmigración que les vamos a contar un par de cosas sobre el CAL y el CELPIP. Pero en las 18, en los próximos 4 programas, vamos a tener a Ana Baxter. Ana Baxter es evaluadora de CELPIP, es la directora de Paragon, que es el organismo que maneja CELPIP, y va a estar dándonos 4 clases de preparación para el CELPIP, o por lo menos de lo que se espera para el CELPIP. Conversación, comprensión, lectura y escritura, una clase por semana. Vamos a bombardear a Ana 100% acá para que todas las personas que nos acompañen les quede súper claro cómo es ese examen, qué es donde tienen que estudiar, cuáles son los puntos a donde tienen que ponerle más atención. Van a ser súper esos 4 episodios con Ana. Sí, van a ser espectaculares, así que esperamos que nos acompañen. Es a partir de la semana entrante, el lunes, arrancamos con listening. Vale, Clau, 1.000.000 de gracias, como siempre. ¿Quieres invitar a las personas? El jueves tienes programa. Sí, tenemos Tour por Inmigración, que es el de todos los jueves, y el miércoles, pasado mañana, vamos a hablar de las rondas de selección y lo que se nos viene encima, porque ya ocurrieron las primeras, ya tenemos más o menos una tendencia, y con el número de perfil que tenemos, digamos que podemos empezar a usar la bola de cristal para ver qué va a pasar. Así que los invitamos a todos, miércoles y jueves, qué semana tan ocupada. No, súper bien. Así es el mundo de la inmigración. Esta vaina se va moviendo todos los días y nada es estático, como se dieron cuenta el día de hoy. Algo que es del 2001, que no es nuevo, esto es desde hace rato, pero algunas personas lo quieren poner de esa manera. Claudia, 1.000.000 de gracias a todos que nos acompañaron. Un fuerte abrazo. Los esperamos el próximo lunes. No se lo pierdan, que va a ser un programa, van a ser 4 programas muy interesantes que les puedan ayudar. Nos vemos el lunes entonces a las 6 de la tarde. A todos, una feliz tarde. Chao, chao.